Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de este círculo. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. El ejercicio dice hallar el área sombreada en el cuadrado. Eso quiere decir que esto de aquí pues es un cuadrado, ¿no? Y pues cada lado debe ser 4, porque este lado pues es 4 y todos sus lados deben ser 4. Ahora por aquí, estas linitas de aquí me indican que esta parte de aquí es del mismo tamaño que esta parte de acá. Es decir, que se dividió el lado del cuadrado en dos partes iguales. Por lo tanto, pues esto debe ser 2 y esto también 2. Muy bien. Ahora, vamos a borrar el área sombreada y al final la devolveremos. Vamos a poner más o menos un punto en el centro del círculo y vamos a trazar una línea hasta cada punto tangencial. Fíjense, aquí tenemos un punto tangencial, aquí otro y aquí otro. Son los puntos donde topan el círculo con las líneas. Son puntos tangenciales. Vamos a unir entonces esta línea con el punto tangencial aquí. Y cuando se une pues el radio de un círculo con una línea tangencial a su perímetro, se forman 90 grados. Por aquí hay 90 grados. Por aquí también vamos a trazar una línea hasta acá, este punto tangencial, y también van a haber 90 grados. Y por aquí también van a haber 90 grados, ¿sí? Entonces por aquí también tenemos 90 grados. Y cada una de estas líneas pues es el radio del círculo, que lo vamos a denominar R minúsculo. Muy bien. Ahora, si esta partecita es R y esto de aquí es paralelo a esta línea, entonces esto de acá también es R y esto de acá también es R. Es un cuadrado, ¿no? Esto de aquí. Muy bien. Por aquí, si este lado, todo el lado del cuadrado es 4, ¿cuánto medirá este pedacito de aquí? Pues 4 menos esta parte de aquí, 4 menos R. Perfecto. Y ponga mucha atención que aquí tenemos dos líneas tangenciales al círculo. Esta de aquí, que topa aquí al círculo, y esta de acá que topa aquí al círculo. Y se unen acá. Entonces, estas dos líneas son iguales, ¿sí? Esta línea de aquí tienen el mismo tamaño las dos líneas. Por lo tanto, si esto es 4 menos R, esta parte desde aquí hasta acá también va a ser 4 menos R. Fantástico, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si trazamos una línea bisectriz desde este ángulo hasta el centro del círculo? De esta forma. Se nos forman dos triángulos iguales. Fíjense, este triángulo de aquí es igual a este triángulo de acá. La base de este triángulo es 4 menos R y la altura es R. Y por aquí la base es 4 menos R y la altura es R. Por lo tanto, las áreas van a ser iguales. Y aquí, como esto es una bisectriz, sus dos lados, como son dos triángulos iguales, estos dos ángulos también deben ser iguales. Los vamos a llamar ángulo alfa, ¿sí? Todo este ángulo entonces sería 2 alfa. Ahora, este ángulo de aquí también va a ser 2 alfa. Y lo vamos a explicar por aquí. Fíjense, si tenemos esta línea de aquí, la vamos a trazar por aquí, solo la ejemplificación, ¿no? Y esta línea de aquí la vamos a trazar por acá. Muy bien. Y esta línea de aquí la voy a poner por aquí, ¿sí? Es esta de aquí que la he trazado un poco más arriba y un poco más acá abajo, ¿no? Y estas líneas de aquí las he trazado un poco más acá. Listo, nos quedó igual, ¿no? Ahora tenemos este ángulo que es 2 alfa. Esto de aquí es 2 alfa. Por lo tanto, el ángulo que está opuesto también debe ser 2 alfa. Y por aquí tenemos 2 alfa y esto de aquí también va a ser 2 alfa, ¿sí? Porque pues tenemos una línea que está cruzada por dos paralelas. Listo, entonces si esto de aquí es lo que tengo aquí, que es 2 alfa, entonces este ángulo de aquí, que es este, también es 2 alfa. Fantástico, vamos a borrar, solo era la explicación, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí también. Muy bien, ahora vamos a aplicar por aquí tangente, y no se preocupen que no vamos a utilizar pues la calculadora para los ángulos. Fíjense, tangente de 2 alfa, esto de aquí, la tangente de esto de aquí, como es un triángulo rectángulo, podemos decir que la tangente es el opuesto, que es 4 sobre el adyacente, que es 2. 4 sobre 2. Entonces, la tangente de 2 alfa es igual a 4 sobre 2, pues que es 2, ¿no? Fantástico, tenemos por aquí la tangente de 2 alfa. Ahora pongan mucha atención que por aquí voy a poner una entidad trigonométrica.
que es la tangente de un ángulo doble, ¿sí? Tangente de 2 alfa de un ángulo doble es igual a 2 veces la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Fantástico, ¿no? Esta entidad trigonométrica es como la entidad trigonométrica que utilizamos acá. Entonces tenemos que la tangente de 2 alfa es esto de aquí. Fenomenal. Entonces tenemos dos cosas que son tangentes de 2 alfa, que lo vamos a poner por aquí. Vamos a decir entonces que la tangente de 2 alfa azul va a ser igual a la tangente de 2 alfa verde, ¿sí? Listo, la tangente de 2 alfa azul es 2, entonces ponemos ese 2 por aquí. Y eso va a ser igual a la tangente de 2 alfa verde, que es esto de aquí. 2 veces la tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Fenomenal. Vamos a pasar todo este término que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Y nos queda 2 por 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Y esto va a ser igual a 2 por la tangente de alfa. Fantástico. Hay un 2 en cada lado de la igualdad que está multiplicando. Por lo tanto podemos dividir para 2 ambos lados de la igualdad. ¿Y qué pasa? Que se simplifican todos los 2, ¿no? Entonces los borramos. Vamos a borrar estos 2. Muy bien. ¿Qué nos ha quedado? Vamos a quitar este paréntesis también. Nos ha quedado 1 menos tangente cuadrada de alfa igual a tangente de alfa. Muy bien. Podemos entonces dejar expresado todo al lado derecho de la igualdad. En el lado izquierdo me va a quedar 0. En el lado derecho me va a quedar tangente de alfa menos 1 y más este término de aquí que es tangente al cuadrado de alfa. Fantástico, ¿no? Y vamos a ordenar esto de aquí. Entonces ponemos primero el término al cuadrado, tangente al cuadrado de alfa, luego este de aquí más tangente de alfa y al final vamos a poner el menos 1. Muy bien. Y esto de aquí pues es un trinomio al cuadrado, ¿sí? ¿Qué lo podemos? Pues podemos hacer un cambio de variable para que sea más visual el ejercicio. Podemos cambiar tangente de alfa por x, ¿sí? Entonces, en todo lugar donde haya tangente de alfa vamos a poner x. Vamos a escribirlo por aquí. Entonces me queda 0 igual aquí. Tangente al cuadrado de alfa va a ser x al cuadrado. Más tangente de alfa que es x y menos 1. Muy bien, ¿se dan cuenta? Pues es un trinomio al cuadrado. Ahora vamos a solucionarlo con la ecuación de las cuadráticas. X1, 2 va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. 2a. Muy bien. Y vamos a reemplazar datos, ¿no? De aquí sabemos que a es lo que acompaña al término que está al cuadrado, a x al cuadrado, que es 1. b es 1 también porque es el término que acompaña a la x. Y c es menos 1. Fantástico. Tenemos que a es 1, b es 1 y c es menos 1. Muy bien, vamos a reemplazar estos datos. Tenemos x1, 2 igual a menos b. ¿Quién es b? b es 1. Podemos quitar el paréntesis porque es positivo. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Quién es b? Es 1. 1 al cuadrado me da 1. Vamos a poner 1 al cuadrado. Listo. Menos 4ac. ¿Quién es a? Es 1. Y ¿quién es c? Es menos 1. Todo sobre 2a. 2a. Y a vale 1. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? x1, 2 igual a menos 1 más menos. Por aquí tenemos 1 al cuadrado. Este menos con este menos se hace más. Me queda más 4 más 1 que es 5. Raíz cuadrada de 5. Sobre este 2 por 1 que me da 2. Fenomenal, ¿no? Ahora podemos decir entonces por aquí que vamos a tener dos soluciones. Una con este positivo y la otra con el negativo. Vamos a poner por aquí x1, que va a ser igual a menos 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Muy bien. Y x2 va a ser utilizando el menos. Va a ser igual a menos 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. Fantástico. Ahora, fíjense bien en la solución 2. En la solución 2 nos va a dar esto de aquí
un número negativo, ¿sí? Porque estamos sumando dos negativos, nos va a dar un número negativo, por lo tanto esta solución no nos sirve. Nos sirve esta solución que sí nos da un número positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué era x? X pues era tangente de alfa, muy bien, tangente de alfa. Y esto va a ser igual, devolvimos el cambio, ¿no? A menos 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Fantástico. Nos vamos a quedar simplemente con esto y vamos a borrar todo lo demás. Muy bien, entonces vamos a anotar esto de aquí por aquí. Tenemos que tangente de alfa es igual a menos 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Perfecto, y vamos a borrar esto de aquí. Listo, ¿y qué pueden notar? Además de esto tenemos tangente de alfa y por aquí también tenemos alfa. Fíjense, este triángulo de aquí, pongan mucho ojo en este triángulo de aquí. Tenemos alfa aquí, que podemos sacar la tangente también de aquí. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? Al opuesto. ¿Quién es el opuesto? Pues es R. ¿Y quién es el adyacente? Sobre adyacente, ¿no? El adyacente es esto de aquí, 4 menos R. Fantástico, ¿no? Y ahora tenemos otra vez dos igualdades. Tenemos tangente de alfa y tangente de alfa. Entonces podemos igualar, ¿no? Entonces tenemos por aquí menos 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y por acá tenemos R sobre 4 menos R. Perfecto. Vamos a pasar a multiplicar esto de aquí acá. Y este de aquí va a quedar multiplicando acá. Nos queda entonces 4 menos R multiplicado por menos 1. Vamos a hacer un poquito más a la izquierda toda esta cuenta, ¿sí? Porque pues parece que nos va a faltar un poco el espacio. Entonces tenemos menos 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Y esto es igual a R sobre 4 menos R. Perfecto. Vamos a pasar a multiplicar. Nos queda 4 menos R multiplicado por esto de aquí, por menos 1 más raíz cuadrada de 5. Y esto va a ser igual a 2 por R, que es 2R, ¿no? Entonces, por aquí aplicamos propiedad distributiva. 4 por menos 1 me queda menos 4. Luego 4 por raíz de 5 me queda 4 raíz de 5. Luego menos por menos me da más. R por 1 me da R. Y el menos por más me da menos. Y R por raíz cuadrada de 5. Fantástico. Y esto es igual a 2R. Y des en cuenta que tenemos una ecuación solo en función de R. Eso quiere decir que podemos despejar R. Vamos a dejar todo lo que tiene R al lado derecho de la igualdad. Por aquí me queda menos 4 más 4 raíz cuadrada de 5. Y en el lado derecho me queda 2R. ¿Qué me falta? Me falta este término y este de aquí. Este de aquí queda como negativo y este de aquí queda como positivo. Va a ser raíz cuadrada de 5. Fantástico. Tenemos menos 4 más 4 raíz cuadrada de 5. Y esto es igual. 2R menos R pues es R. Más R raíz cuadrada de 5. Listo. Tenemos menos 4 más 4 raíz cuadrada de 5. Y podemos sacar factor común aquí R. Me queda R multiplicado por 1 más raíz cuadrada de 5. ¿Sí? R por 1, R. R por raíz cuadrada de 5, R raíz cuadrada de 5. Fenomenal, podemos pasar esto de aquí al otro lado a dividir y obtener finalmente lo que es R. ¿Qué me queda? Menos 4 más 4 raíz cuadrada de 5 sobre 1 más raíz cuadrada de 5. Perfecto, tenemos el radio y ya con esto pues es muy sencillo encontrar el área sombreada, ¿no? El área del círculo. Pero antes de eso, vamos a aplicar la conjugada a este radio para que nos quede en un valor mínimo, en un valor pequeño, ¿no? Entonces, tenemos que R va a ser igual a esto de aquí. Vamos a anotarlo por aquí. 4 más 4 raíz cuadrada de 5. Perfecto. Sobre 1 más raíz cuadrada de 5. ¿Qué hacemos cuando tenemos una raíz cuadrada y tenemos otro número? Aplicamos la conjugada, multiplicamos por la conjugada y dividimos también por la conjugada. ¿Cuál es la conjugada de esto? Pues es 1 menos raíz cuadrada de 5. Y también dividimos para el mismo término para no afectar en nada la ecuación, ¿sí?
Esto de aquí es 1, porque lo mismo tenemos en el numerador que en el denominador, es 1. Muy bien. Entonces multiplicamos todo lo que tenemos arriba y abajo. ¿Qué nos queda? Que R va a ser igual. Vamos a multiplicar esto de aquí, pero pongan mucha atención que esto es una diferencia de cuadrados. Fíjense, a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a más b multiplicado por a menos b. ¿Sí? ¿Quién es a? A es 1 y b es la raíz cuadrada de 5. Tenemos 1 más raíz cuadrada de 5 por 1 menos raíz cuadrada de 5. Tenemos a más b por a menos b. Entonces nos queda este al cuadrado menos este al cuadrado. Muy bien, vamos a hacer eso de aquí. Vamos a poner por aquí. Entonces me queda 1 al cuadrado menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Perfecto, en el numerador ¿qué me queda? Menos 4 por 1 me queda menos 4. Menos 4 por raíz de cuadrada de 5. Me queda menos por menos más 4 raíz cuadrada de 5. Perfecto. Luego este término por este término me queda 4 raíz cuadrada de 5 por 1. Me queda 4 raíz cuadrada de 5. Y 4 raíz cuadrada de 5 por menos raíz cuadrada de 5 más por menos me queda menos. La raíz se elimina y me queda simplemente 5. Y 5 por 4 me daría 20. Listo. Tenemos entonces que R va a ser igual a menos 4. Y por aquí, perdón, aquí de una vez sumamos, ¿no? Menos 4 y menos 20, menos 24. Por aquí también podemos sumar, son raíces. Tenemos 4 veces raíz cuadrada de 5 más 4 veces raíz cuadrada de 5. Me da 8 veces raíz cuadrada de 5. Vamos a hacer primero esta suma de aquí. Y luego esta suma de acá. Este con este. Menos 24. Perfecto. ¿Todo esto sobre qué? Sobre 1 al cuadrado, que es 1. Menos. La raíz se simplifica el índice con el exponente y me queda 5. Menos 5. Entonces 1 menos 5 me queda menos 4. ¿Y qué podemos hacer por aquí? Pues podemos sacar factor común, ¿no? Entre el 24 y el 8 pues está el 4. Nos queda entonces el 4 aquí, multiplicado por ¿quién? Por esto de aquí, por 2 raíz cuadrada de 5, ¿sí? 4 por 2 me da 8 raíz cuadrada de 5, que es este término, menos 4 por 6 me daría este 24 de aquí y nos queda sobre menos 4. Perfecto. Eliminamos este 4, simplificamos y nos queda este menos todavía, que se multiplica para cada término. Entonces nos queda que R va a ser igual a ¿qué? A 6 positivo, sí, porque este menos por este menos me da positivo, me queda 6. Fíjense, vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Me queda menos esto de aquí, 2 raíz cuadrada de 5 menos 6. Perfecto. Entonces aplicando pues menos por más me da menos y menos por menos me da más. Me queda el primero, el positivo, 6. Y menos por más es menos 2 raíz cuadrada de 5. Fantástico. Tenemos por aquí que R va a ser igual a 6 menos 2 raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Ya tenemos el radio. ¿Y cuál es el área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta elevar al cuadrado, a ambos lados. Elevamos al cuadrado. Muy bien. ¿Y qué me falta? Me falta pi. Pi aquí y pi acá. Entonces, esto de aquí, pi por radio al cuadrado, es el área sombreada o el área de un círculo. Fenomenal. Y que esto que tenemos por acá, 6 menos 2 raíz cuadrada de 5 al cuadrado por pi. Esto, unidades al cuadrado, es el área, señores y señoritas. Hemos encontrado ya el área de nuestro ejercicio. Impresionante. Para aquellos pues que quieren saber cuál es el área sombreada, en decimales es 7,33 unidades cuadradas. Por aquí vamos a poner este signo que significa aproximadamente, porque la solución exacta es esta de aquí. Y esto de aquí es pues una aproximación porque tiene más decimales. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.